Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. El día de hoy hemos invitado a la mesa de trabajo a nuestro amigo, al economista Francisco Suez Morales. Y Pancho, te pregunto, ¿tú te imaginaste ver todo esto, este tipo de cosas que se pelean en las altas esferas, ¿no? Y los organismos de control, nada más ni nada menos? Vimos el velasquismo, vimos el bucaramismo, vimos los militares, las dictaduras. ¿Te imaginaste esto? Buenos días, bienvenido. Buen día a ustedes. A ver, el problema tiene referente a la inacción y a esta situación de modorra colectiva que menciona Lenin. Hay por lo menos dos puntos que creo que se pueden enfatizar. Uno es el hecho de que en una sociedad donde las instituciones funcionan, le incumbe a esas instituciones de defensa de la sociedad, en este caso la Fiscalía, la de iniciar las investigaciones. Le corresponde, como por ejemplo sería en los Estados Unidos, al Departamento de Justicia, a través del FBI, iniciar las investigaciones. Aquí, ¿a quién tenemos en este caso, ministra de Justicia? Aquí, ¿a quién tenemos en este caso de fiscal 1 o fiscal 2? Todo este sistema está viciado de este tufo de corrupción activa y pasiva. Pasiva por el hecho de que simplemente todo se queda por atrás. Más allá de que el señor Vaca tiene 3 investigaciones de su propia fiscalía. Por eso es que yo decía el otro día que parece un batracio en agua hirviendo. Simplemente como el agua se va calentando y el batracio se siente bien, pero le está pasando la cuenta. No, entonces son 3 de estas estas situaciones que enfrenta él. Por otro lado, el ex ministro de Justicia, hoy presidente de la Asamblea Nacional, que también tiene en sus hombros una acusación horrenda, cuál es el intento de secuestro y asesinato del señor Balda, ¿no? Y que es un tema que hasta el día de hoy está pendiente y que involucra a quien también fuera director del Servicio de Espionaje Presidencial, que aquí se llama SENAIN. Y eso no es inteligencia, eso es simplemente espionaje burdo, puro y simple. Entonces, cuando vemos que las instituciones y sus actores están en ese estado de vicio colectivo, la verdad es que tenemos razón suficiente para sentir que la sociedad no está haciendo nada, pero la sociedad de hecho ya mandó un estentorio juzgamiento el 4 de febrero, porque en el fondo lo que estaba diciendo es: vea, señor Correa, no creemos en usted y no creemos en todo lo que ha hecho en el país. Eso ya se pronunció. Ya lo dijo la sociedad. Ya lo dijo, y no creo que es la instancia debida para que en todos los momentos pues haya pronunciamientos, más allá de lo que dice Lenin, que es cierto, en nuestra tradición, en nuestro folclore, en nuestra manera de ser, efectivamente el salir a la calle, el protestar, el hacer manifestaciones es una de las herramientas políticas, lo que se llama tomarse las calles, ¿no? Tomarse las calles, sí, en caso de que no llueva, en caso de que llegue la gente, en caso de que haya sándwiches, cuando era la época del señor Correa, ¿no? Si no hace mucho sol, si no hace mucho frío. Y así por el estilo, ¿no? Entonces hay muchas de esas cosas. La segunda observación se refiere a que en una sociedad, o si nosotros aspiramos a que nuestra sociedad ecuatoriana se desarrolle de una forma ideal, que pueda llegar a ser una sociedad próspera, es evidente que necesitamos ser más cuidadosos respecto del tipo de liderazgo que elegimos, ¿no? Porque
para poder ejercer el liderazgo político de una sociedad, primero se requiere ser inteligente y no mediocre. Y yo aquí creo que estamos llenados de una verdadera colección de mediocridades. Porque en el mejor de los casos, los más articulados son memoristas. Jamás hay uno que tenga autonomía de pensamiento propio y que diga las cosas de una manera sensata y articulada y que guarde consonancia con la política de un gobierno, ¿no? Segundo, hay que tener un sentido de ética, pero creemos que eso no existe. Ese sí que es un commodity que brilla por la ausencia, que no está presente, que lo que tenemos aquí es una banda de galarifos y galarifas que se han tomado el poder, que lo llevan ejerciendo en general por 11 años. Y lamentablemente noto que la inacción del presidente de la República no ayuda. Porque el presidente de la República tiene y necesita mostrarse como el líder que yo considero que puede ser en el momento preciso, si es que tiene el deseo y que si se decide salir de estas trampas ideológicas en las que él mismo por gusto se mete, ¿no? Porque él no necesita estar respaldando nada. Él debe de saber que la administración de la justicia en Ecuador lamentablemente deja mucho que desear, que los actores de la administración de la justicia son actores de segunda, y que en consecuencia se requiere que el Ejecutivo marque una pauta no abusiva como la que marcaba Correa, pero sí clara y definitiva en el sentido de decir, vean señores, la sociedad ecuatoriana se ha pronunciado claramente. Y el tema de la corrupción es cero tolerancia. Terminen esto. Esas son las respuestas que yo puedo dar a una pregunta y a una interrogante que es de actualidad el día de hoy. Sí, señor. Y lo es presente, ¿no? Estamos aquí en la mesa de trabajo en Huancavelica 830 con el señor economista Francisco Suez Morales, exministro de Economía, hoy analista económico. Pancho, tú que estuviste muy cerca elaborando presupuestos y también elaborando documentos para enfrentar la deuda y básicamente lo que se denominan pues el plan o el programa macroeconómico. El presidente Lenín Moreno hace un par de semanas le ofreció a los agentes económicos presentarle la primera semana de este mes de marzo, que se inicia mañana, el plan macroeconómico. Todos estamos esperando el mismo, pero mi consulta a ti, ¿qué es lo que, por ejemplo, Francisco Suez Morales con su experiencia, qué es lo que aspira que ese plan macroeconómico traiga consigo ante la actual situación económica y financiera del país? Mira, yo sé que en días pasados hubo una fuerte retada por parte del presidente al ministro de Finanzas. Retada, aquí en la China le dicen... De eso, zamarreada. No, pues aquí en la China le dicen puteada. Puteada, está bien. Bueno, no tengo inconveniente en usar el término. Le había pegado una puteada, pero de esas bien dadas. Porque, de alguna forma, el ministro de Finanzas llegó con su programa macroeconómico básicamente a pedir más plata. ¿Qué quiere decir? Más impuestos, es lo que quiere decir. Claro. Entonces, el presidente, que en algún momento dado se comprometió, y está en video, está en televisión, de que esta era la única reforma tributaria que iba a hacer durante su mandato, y que estos eran los únicos impuestos que iba a cobrar durante su mandato. Y que si en algún momento se lo revisaba, iba a ser a la baja. Además. Exactamente. Bien hecho el punto, Lenín. De repente resulta que a los 7 meses, el
ciudadano este que funge de ministro y que de economía poco o nada sabe, vuelve a la mesa con la misma cantaleta. Nuevamente. Pero, repito, no, más impuestos. Está bien, y me alegro que la reacción presidencial haya sido de meterle un toletazo, porque es lo que se merece, ¿no? Es más, se merece no estar ahí, Claro. ¿no? Porque este es uno de los actores heredados del Correato y es la gente que solamente sabe pensar en términos de que el primer acto volitivo al despertarse es qué impuestos pongo hoy día, ¿no? Porque esa es la filosofía de este ciudadano. Dicho eso, para poder contestar ya más directamente la pregunta, mira, hay que tener una idea de cómo funciona una economía. Mi punto de vista, a mí me gusta mucho pensar que en términos de las imágenes de medicina. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando te dice una epidemia de paludismo, le preguntas a un médico, bueno, doctor, ¿y cuál es el vector? ¿Cuál es el elemento que está incidiendo sobre esta epidemia? Entonces le va a decir el mosquito Anófeles, ¿no? Bueno, en el caso de la economía, igualmente se puede determinar dónde está el vector de la infección. El vector de la infección en el año 2018, como lo fue en el año 2017, como lo fue en el año 2016 y como lo empezó a hacer el año 2007, es el gasto público excesivo, insustentable, inorgánico en el sentido de que no tiene vida, ¿no? Que depende de endeudamiento y rentas petroleras y impuestos que son absolutamente antitécnicos, por decirlo menos, ¿no? Ese es el sitio donde reside el vector. En consecuencia, cualquier punto de vista en esto, cualquier inicio de tarea, significa que debe de haber la clara señal de que vamos a bajar sustancialmente el gasto público. Puntos sobre las IES. Algunos más chicos, otros más grandes. El otro día leía un artículo, creo que era de un colega, me olvido el nombre en este momento, pero en todo caso hablaba de que la burocracia, dentro de la planilla burocrática de 9.000 millones Eso es anuales, 10.000 casi ahora, claro, ¿no? Sueldos. Sí. Dentro de eso hay un grupo que nos consume y nos cuesta alrededor de 3.000 millones anuales. ¿Dentro de los 10.000 Sí, o más o sea, los 10.000? dentro de los 10.000 hay este grupo del que es la verdadera los preferidos, burocracia ¿qué? dorada, ¿no? Que nos cuesta, porque nosotros pagamos, ¿no? 3.000 millones de dólares. La pregunta es, esos fulanos, que incluyen algunos de los que están aquí haciendo los líos que son ahora de conocimiento público, ¿no? Porque son los altos jerarcas de la burocracia, 3.000 millones de dólares no lo justifica absolutamente nadie, ¿no? Entonces, debe de haber un diseño arquitectónico que permita empezar a hacer una selección rigurosísima, de suerte tal que de esos 3.000 millones, les aseguro que si se baja de 3.000 a 1.000 millones, lo único que lograremos será un problema social entre ellos. Así es. No entre el resto del país. Más bien, la idea es que se le devuelva ese dinero a los contribuyentes, a los ecuatorianos, por la vía de las inversiones bien planteadas y de los trabajos bien hechos, y que se baje el ritmo de endeudamiento, ¿no? Otro punto, ¿cómo es que la señora vicepresidente, para decir las palurdadas que dice cada vez que se despierta entusiasmada, tenga 17 asesores?
¿Qué le puede decir? ¿Cuántos? 17. Y no tiene funciones, pues, ¿No? ¿no? Y no tiene funciones. Ahora, imagínense el día que tenga funciones, tendrá 170. ¿No? Entonces, eso es un abuso, ¿no? Porque aparte de los 17 asesores que le están susurrando al oído, diga que Chávez es lo mejor que ha tenido el mundo, diga que el mejor presidente es Maduro, diga que todo está muy bien en Venezuela. Y encima de eso, pues su papá, que ahora, caso extraño en esta tierra, un comunista de banquero, ahí está, ¿no? También, pues, yo no sé cómo reconcilia las cosas, pero en todo caso, al mismo tiempo que está dando como es préstamo, está diciendo que Chávez es lo mejor del mundo. Leonardo es mi amigo, pero él sabe que exactamente estamos en las veredas. Es nuestro amigo. Estamos en las veredas totalmente Claro, opuestas así de es. lo que es esta materia, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que pagar casi que $250,000 por cada asambleísta? Entonces, el tema, si alguien me quiere convencer a mí de que hay un cambio en eso, me tiene que decir, oye, efectivamente, vamos a ver este tema de la gran burocracia. Vamos a ver este tema de todas estas instituciones, muchas de las cuales deben de ser fusionadas, de suerte tal que en vez de tener de 3 hacer una, ¿no? Vamos a empezar a cambiarle la faz al país. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Primero vamos a ordenar la hacienda pública de suerte tal que las cosas funcionen. Porque ahora lo que inclusive, Clever, Lenín, estamos haciendo es que estamos pagando impuestos, aparte de los que sabemos que son impuestos, estamos pagando otros que son de agache. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías recauda $160 millones al año, gasta 25. ¿Dónde cree que se va el resto? A pagar los $3,000 millones, ¿no? O a pagar los 17 de la señora vicepresidente, o a pagar los $250,000 que cuesta cada uno de estos asambleístas, ¿no? Algunos probablemente lo merezcan. Yo pienso que lo más probable es que ninguno lo merezca, porque el país no tiene para pagar $250,000 por cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas. No los tiene, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. El tema empieza casa adentro, porque ahí está el vector. 7:17 en Huancavelica 8:30 Pancho. Está bien, esto es de sueldos y salarios. ¿Y qué hay con los activos improductivos que estás financiando? Ejemplo, TAME. Ejemplo TAME, ejemplo el hecho de que tienes un problema de más de $1,000 y pico millones de déficits operativos en estas empresas. Estamos hablando como de $1,500 millones, ¿no? De déficit operativos, lo que te quiere decir que estas empresas, mal llamadas empresas, porque si empresas fueran como, por ejemplo, esta radio, donde más allá de prestar todo el servicio que nos permite a nosotros estar debidamente informados, tienes que asegurarte que la economía de la empresa permita hacer todo lo que se hace. Claro. Porque si no, entonces vas a tener que apagar los micrófonos y vas a tener que apagar esta linda cámara de televisión que tienes ahora. Y yo te felicito por toda la concepción progresista de cómo hacer las cosas. Si fueras empleado público, te aseguro que nada de esto te interesaría, porque todas las quincenas tendrías tu gran chequezazo y encima de eso tendrías toda la influencia del mundo para recibir 10 chequezazos más, ¿no? Cuidado, ese es el perdóname problema. que interrumpa. Estuvimos en la función pública, tú y yo, pero yo creo que salíamos muy tarde del trabajo. Llegábamos 8:30 de la mañana y salíamos 11 de la noche. 11 ya. Yo muchas veces llegaba hasta la madrugada porque naturalmente tenía que despachar. Seguro. Y a mí me gustaba leer lo que despachaba. El resultado de eso es que nunca tuve ningún problema con la Contraloría. Jamás. Entonces, volviendo a esto, sí, efectivamente, a TAME le expoliaron también. Porque más allá de que haya sido mal manejada, el hecho cierto es que le obligaron a mantener rutas a Venezuela, ¿no? Que eran a todas luces inconvenientes para la empresa. O que, por ejemplo, vendía el señor Corcho Cordero y decía, oye, yo soy el Corcho, a mí póngame un avión que me voy de Esmeraldas a Cuenca con mi gente. Y dejaban a los pasajeros que habían pagado, ¿no? Los dejaban ahí plantados en Esmeraldas mientras ellos se daban el paseo pagado o no pagado
Pero el hecho cierto es que le fueron dañando la fibra productiva a TAME. TAME es una empresa que tiene 60 y pico de años ya, y que en general fue siempre una empresa que fue subiendo y escalando puestos, y ahora al revés, ¿no? Está bajando. Y así por el estilo, lo que dice respecto de los activos. Improductivos. Pero inclusive de los productivos. Mira el caso de Ecopetrol en Colombia. Ecopetrol es una empresa productiva. Claro. Es una empresa que tiene la empresa petrolera de mayor capitalización de mercado. Es la Petroecuador de aquí. Es la Petroecuador de aquí. Petroecuador es un carcamán. ¿No? Sí. Petroamazonas, que es la que produce, no cobra un solo centavo por cada barril que produce. ¿Cómo le puedes llamar empresa eso? Así. No es empresa, ni siquiera de la manera como se lleva la contabilidad, es un centro de negocios. No lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes siquiera saber cuánto le cuesta a Petroamazonas producir un barril de petróleo? ¿Qué tal si lo estamos produciendo $80 y lo estamos vendiendo a 40, por ejemplo, ¿no? Y yo me temo que todavía estamos por encima del costo, particularmente en lo que tiene que ver con el lejano oriente, llamemos así, ¿no? Entonces, volviendo a lo de Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que tiene un rubro de acciones, siendo estatal, porque eso no le quita la opción. O como la Corporación del Cobre, Codelco, en Chile. No, son empresas modernas, bien manejadas, profesionalmente manejadas. No se admite inherencia política como lo hicieron con PDVSA. PDVSA tenía 50.000 barriles, 50.000 empleados y producía 3,5 millones de barriles. Ahora tiene 180.000 empleados y produce 1 millón de barriles. 1.600.000. ¿No? Sí. 1.600.000. Sí. ¿No? Entonces, los 600.000 los regala internamente, Claro. entre paréntesis. Entonces, queda el millón para exportar, que lo exportan mayormente a Estados Unidos. 140.000 Sí. empleados ahora. Bueno, lo que sea. Lo que estás diciendo es correcto. Es todo inverso. Todo es inverso. Todo inverso. Entonces, ¿cómo se pueden llamar a estas cosas empresas? No son empresas, son gentíos, son aglomeraciones, son trofeos políticos, no son empresas. Y el problema es que tenemos esa concepción. En cambio, un Ecopetrol funciona de suerte tal que recoge dinero del público, que le da cuentas al público en Colombia y en Nueva York, donde también cotiza, y en consecuencia tiene que ser transparente y tiene que manejarse como una empresa común y corriente, como la maneja aquí mi amigo Clever, su empresa. Gracias. ¿No? Con la debida la ayuda del transparencia. Bueno, pero claro, ustedes son los actores, felizmente buenos, ¿no? Pero digo, detrás de esto hay todo un trabajo de ingeniería financiera, de economía, de finanzas, de marketing, etcétera, que es lo que nos permite estar juntos aquí en este momento. Correcto. Economista, pero a ver, usted dice harto gasto público, excesivo gasto público, para beneficiar a los amigos, para tener a todos los parientes ubicados en puestos con sueldos altos, corrupción, mal manejo de empresas públicas, corrupción. Y así, si vamos identificando todos y cada uno de los aspectos que deberían ser corregidos en materia económica para que las cosas no estén tan mal, vemos que todo está asignado por la corrupción. Todo es una constante, extendida y gruesa, una costra que lo abarca todo. Y yo le decía el día lunes, o ayer, no recuerdo, El lunes. al economista Clever Chica, le decía, no importa que presente el primer mandatario la primera semana de marzo, que para el economista es la siguiente, y para mí es esta. Entonces, digo, no importa que presente, no importa, porque ya ha quedado demostrado en este país que independientemente de que haya muchos ingresos, de que haya extraordinarios ingresos, o de que haya poco, nunca alcanza y nunca llegamos a ver beneficios constantes, reales, duraderos en el tiempo, porque gran parte de ese dinero, sea mucho o sea poco, se pierde en el camino. Alguien se lo lleva. A ver, pero
Pero dentro de toda esa apreciación, que es una apreciación muy realista, ¿no? Nada de lo que dices contradice la moción de que sí se puede cambiar. No, en absoluto. Yo hago un diagnóstico, no un pronóstico. Está bien. Entonces, pero como mi pregunta es un poco de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? De alguna manera, claro. normativo. Cuando hablamos de desinversión, por ejemplo, no se trata de desinvertir por desinvertir, sino que hacerlo de forma inteligente, ¿no? De suerte tal que el Estado baje su carga, ¿no?, de responsabilidad económica inclusive, se alimente de la inversión privada en algunos de estos activos, mantenga las... Mira, en mi filosofía ni siquiera es que eso sea necesario, pero yo estoy dispuesto a acomodar el hecho de que el Estado quiera mantener una participación como lo hace el Estado colombiano en Ecopetrol o como lo hace el Estado chileno en Codelco, ¿no? O como lo hace el Estado noruego, ¿no? Con cómo es Statoil, ¿no? Pero lo importante es que las Statoil y las Codelco y las Ecopetrol se manejan como cualquier empresa bien manejada y tienen que darle cuentas al público, a los inversores que pueden ser inversores nacionales o que pueden ser inversores extranjeros, y al propio Estado. Al Estado no le interesa hacer inversiones y ponerlas a pérdida, porque entonces sabe que tiene una tara fiscal. Y la idea es evitarle esa tara fiscal al Estado, de suerte tal que ese no sea un centro de costo exclusivamente, sino un centro de ingresos. Pero todo eso sí se puede. No se lo va a lograr de la noche a la mañana, pero hay que cambiarlo. Y por lo menos esperaría yo que después de este desastre de los últimos 10 años, si Moreno quiere hacer la diferencia, que entonces su discurso vaya más allá de la pura retórica y nos presente una normativa diferente. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Claro, yo voy a lo siguiente. La estructura, el diseño de país que se construyó durante los últimos 10 años, en donde, por ejemplo, a esa linda tierra de Santa Rosa, le hicieron un aeropuerto de no sé cuántas decenas de millones de dólares y de allí no despega ni aterriza nadie. Así es. Lo mismo hicieron allá en el oriente para que tengan comodidad los técnicos de Petroamazonas y de Petroecuador. Y en Salinas también. Y en Salinas también, en donde aterriza un logístico cada 2, cada 3 días, llevando y trayendo a un pequeño grupo de militares. Una inversión gigantesca también se hizo en la Tacunga, ¿sí? Un aeropuerto de carga, pero que no termina de despegar tampoco. Que es la mejor pista del Ecuador. Eso dicen en Manta también, y dicen en Guayaquil, y dicen en Quito. Eso es más o menos como el himno más bonito del mundo, ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, y claro, un aeropuerto necesita personal operativo. Y necesita personal de la Dirección General de Aviación Civil, y también hay militares, y también... Entonces, en sintonía con lo que usted decía, economista, el aparato es gigantesco, así es monstruoso. Lerdo. Es un tiranosaurio borracho. ¿No? que va causando destrozos a cada paso que da. Pero y usted dice con razón, sí, hay que corregir, hay que atacar estos asuntos, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que tener menos gasto que no genera nada. Pero miramos la cara, lo vemos al gobierno, lo vemos al presidente, y ellos siguen hablando del proyecto político. Del proyecto político que nadie sabe qué significa, ¿no? Lo único que está claro es que se quieren quedar para siempre en el poder. Pero al país, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Pero ¿qué pasa con el país? O sea, ¿usted realmente tiene la expectativa de que el presidente Moreno pueda tomar decisiones radicales que generen un cambio positivo? Si es buen político, sí. Si es un buen político. Y si no, es uno más del montón. Durante 9 meses, ¿qué impresión le ha dado? La impresión es que lamentablemente es uno más del montón. Es simpático. Sí, es gracioso a veces. Simpático. Es gracioso, sabe contar cachos, sabe cómo es mantener una sonrisa, lo cual de todas maneras es terapéutico frente a la careta esa
de maldad que exhibía su antecesor, pero como es eso no es suficiente. Aquí hay que hacer acciones y yo lo que me temo es que ha habido pues mucho. ¿Se puede decir culipandeo aquí o no? Sí, Bueno. se puede decir. Entonces, ha habido mucho de eso. Ha habido mucha retórica. La retórica está muy, muy, muy adelantada a la acción. Y lo que pasa es que, a ver, se lo dijimos desde el principio, con esa gente no lo puede hacer. Sí, señor. No lo puede hacer. No lo va a lograr. No. No, tratará, no lo va a lograr. Nadará Tiene contra que cambiar. Hay montón de ecuatorianos capaces. Hay montón de ecuatorianos mentalmente equilibrados. Hay montón de ecuatorianos que tienen conocimiento, que son inteligentes y que espero también nunca se dejen llevar por las borracheras del poder, que estarían dispuestos a servir su país. Entre la gente joven, entre la gente madura, todavía hay gente que cree en el Ecuador. Entonces, lo que necesita es que haya un presidente que se despoje, ¿no?, de todos estos atuendos, ¿no?, que son atuendos que al final del día lo único que hacen es más de lo mismo, o la corrección política dentro del modelo político. ¿Y qué es el modelo político? El modelo político, no sé, ¿a quién lo dijo? Es más o menos lo que está pasando. Si 31 nos vamos, porque ya está la cadena del alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime José Nebot Sáez. Bueno, te quedas optimista, escéptico, ¿qué esperas? Yo soy realista. ¿Ya? Hoy día he hablado con un sentimiento más positivo de lo que muchas veces inclusive ustedes me han oído. Sí. Es que espero que este sentimiento positivo lo contagie al presidente para que diga las cosas diferentes. Si no, pues entonces la próxima semana vamos a tener que hablar de otra manera. Sí. Bueno, gracias Francisco Josué Morales por estar con nosotros. Huancavelica, la H grande de la información.